de la salud mental, que debería ser un bienestar en el que todos los seres humanos deberíamos estar para poder manejar, qué sé yo, el estrés, tomar decisiones favorables, en fin. Quiero contarle algo, porque hemos hablado también con expertos, con especialistas, con médicos que nos han dicho, y con mucha tristeza, que en los últimos tiempos se han estado incrementando las enfermedades mentales, algo que va totalmente en contra de lo que le acabo de hablar, ese bienestar mental en el que todos deberíamos estar. Veamos esta nota, por favor. Desmotivación, por ejemplo, o llevo mucho en proyectos que no culminan. Buscar ayuda. Si estoy pasando por algo así, es necesario y en algunos casos urgente, ¿no? La salud mental es muy importante en nuestras vidas, pero muchas veces pasa desapercibido o no le dan la importancia necesaria. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas presentan problemas de salud mental en todo el mundo. Es un día muy importante para, centros como el nuestro, personas que nos dedicamos al cuidado de la salud mental. El objetivo es sensibilizar justamente a las personas. ¿Qué tan importante es poder acudir a un especialista, a un profesional en el área de salud mental? Bueno, es muy importante, sobre todo si, hay algo con lo que no me siento bien, ¿no? Es importante recurrir, a espacios como el que tenemos acá, consultas privadas también, ¿no? Si hay algo que resuena, ¿no? Si hay algo que me hace preguntas, si hay algo con lo que no me siento cómodo, siento que hay cosas que se están deteniendo en mis proyectos, en mi vida, es momento de buscar qué hacer. Licenciada, muchas personas no acuden a un psicólogo, a un profesional en salud mental. Hay como solamente un porcentaje, ¿no? Obviamente estamos hablando solamente de depresión, hay otros cuadros también que hay que considerar, ¿no? Pero ¿cuánto las personas se preguntan en sí cómo se sienten, cómo están, ¿no? Entonces eso también es algo de lo que no se habla mucho. Muchas veces incluso estamos hablando de iniciar algo, ¿no? La idea es que las personas puedan reincorporarse a su vida social, familiar, laboral, ¿no? Entonces, más bien ahí representa un inicio de una nueva forma de vivir, de una nueva forma de relacionarse, ¿no? Con diferentes objetivos. Licenciada, ¿qué significa este pollito? ¿Quiénes lo hicieron? Este pollito es el primer trabajo de inicio de todos los pacientes que llegan a nuestro centro. Es para trabajar su motricidad fina. Este es el trabajo de inicio y el trabajo básico, como le indicaba, y este es el trabajo final de todos los pacientes. Logran hacer una chompita. Logran hacer una chompita, pero esto les lleva tiempo. Pero al final la gran satisfacción de ellos es haber logrado el trabajo, que ellos se sienten felices y creen nuevamente en ellos porque son capaces de lograr esto y mucho más. ¿Cuán importante es que una persona que ya necesita ayuda se pueda internar en un centro de rehabilitación? Si la evaluación psiquiátrica, si la evaluación médica lo indica, tiene que hacerlo, ¿no? Entonces eso varía de acuerdo a la gravedad del caso, cuál es la situación, ¿no? Y cuál es la problemática a tratar. Hay que hablar del tema, ¿no? Hay que concientizar a la gente sobre si lo necesito, lo hago, ¿no? Buscar ayuda, estar muy atento a cómo va la vida de uno, ¿no? Para poder buscar una salida si se requiere en un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas luchan contra la depresión en todo el mundo. ¿Cuán
importante es la salud mental y cuánta importancia nosotros le damos. Vamos a mostrar los siguientes cuadros para poder identificar y hablar acerca de este bienestar emocional. Hay diferentes enfermedades, los principales problemas de la salud mental, que seguramente tal vez usted los ha vivido. Hablamos de la ansiedad, la depresión, anorexia, bulimia, esquizofrenia, fobias, trastorno bipolar, trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, déficit de atención e hiperactividad. Son diferentes temas que se tienen que tocar, que tal vez incluso el estrés está afectando y se pueden convertir en trastornos que van a afectar en otras situaciones de tu salud. Es importante tratarlas, pero sobre todo identificarlas. Y eso es lo que queremos generar justamente esta jornada para poder crear conciencia, Miriam, con relación a la salud mental. Exacto. A ver, muchos expertos dicen, y quiero darle la bienvenida a Rodrigo Ayo, que es un psicólogo reconocido en nuestro país. Noches. Gracias por estar con nosotros. A ver, muchos dicen que con la pandemia habría reventado esta burbuja en la que podíamos haber estado, pero para ser honestos, creo que cada época en la historia ha tenido también su dosis de alteración mental para las personas, ¿no es cierto? A principios del siglo pasado, tantos suicidios con la cuestión económica, y cada vez vamos entendiendo un poco más qué es lo que pasa. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que lo que hemos pasado el 2020, 2021 sí ha despertado, ha elevado mucho más este índice de enfermedades mentales? Definitivamente. Eso es así. Realmente gracias. Un gusto poder estar esta noche hablando con ustedes. Y además era algo que ya lo veíamos venir. Inclusive decíamos, gente que estamos permanentemente en medios de comunicación con temas de psicología, decíamos, ¿qué va a pasar cuando esta crisis pase? Y claro, nos hemos encontrado con temas de suicidio, con una mayor recurrencia. Yo creo que he visto durante esos primeros, quizás 2 años, como nunca, las miles de manifestaciones de un trastorno obsesivo compulsivo. Pero era así, al instante, ¿no? Claro, no te olvides que finalmente, en esta época del COVID, había el permanente miedo de, si no te lavas las manos, te puedes contagiar y te puedes morir. O sea, puedes contagiar la muerte de alguien, provocar la muerte de alguien. Rodri, ese temor se puede convertir en un TOC, se convirtió en un TOC, lo que decías, un Por trastorno. supuesto. Claro, ¿qué es lo que hacía el paciente? Lavar permanentemente sus manos, claro. Lavar permanentemente el celular, no irse sin haberse puesto no sé cuánta cantidad de alcohol. Entonces sí, había un miedo que exacerbado, sí, por falta de información, pero un miedo que tenía también su origen ante un fenómeno que era en algún momento bastante desconocido. Como en algún momento escuchaba yo a un psicólogo decir, creo que nunca hemos estado frente a un fenómeno donde mi paciente y yo tenemos el mismo miedo. Claro, de contagiarse. Sí, me imagino. Mi paciente y yo desconocemos igual, ¿no? Esa era una de las cosas que pasaba con el COVID. Y querido Rodrigo, ¿tú crees que hay estigmas todavía? La gente a veces piensa y te dice, ay, no, si vas a ir a hacer terapia, estás loco o no deberías. Y hay gente que se rehúsa, pese a que tal vez tenga algunos síntomas que presente como la ansiedad, la depresión, el estrés, que ahora son tan cotidianos, tan comunes, que incluso tal vez hasta las redes sociales podrían afectar estos temas y empeorarlos. Yo creo que no equivocarme, pero yo creo que hay 2 cosas que nos han ayudado principalmente a los psicólogos en esta época. El COVID, creo que recién uno se dio cuenta de que la salud emocional era tan importante como la salud física, y entonces podían estar tocando la puerta de un psicólogo. Y también, por supuesto, nos ha ayudado muchísimo Disney World, ¿no? Disney, la productora de Disney, porque no hay serie donde nuestros jóvenes y niños no vean como algo cotidiano el ir a un psicólogo. Sin embargo, falta. Y sin embargo, en mi práctica terapéutica es común encontrarme con aquel padre que dice, hoy día creo que estaba con alguien que me dijo eso. Mira, yo nunca pensé venir al psicólogo. Yo no pensaba ir al psicólogo. Imagínate si el cuadro que presenta me demanda a mí decirle, señor, usted tiene que ir al psiquiatra. ¿No te has fijado que el piso de abajo del psiquiatra siempre es el neurólogo? Disculpen a los neurólogos, pero no voy a ir todavía al psicólogo, voy a ir al neurólogo primero. Sí. Ay, anda al psicólogo, ¿cuál es el problema? Es que para muchos todavía hay la idea de sí, psicólogo. O sea, solo los locos van al psicólogo o al psiquiatra. ¿No es cierto, Tufi, o tú tienes ya la idea clara?
Tengo clara la idea, Miriam. Yo he ido a psicólogos y he ido a psiquiatras, y porque necesitaba ir, y lo necesito algunas veces. Ahora, Rodrigo, dale. Quiero marcar este tema del miedo. Con la pandemia como que creció el miedo. Yo le agregaría algo más, Rodrigo. Estamos en un mundo incierto, guerras en un lado, en un país incierto. ¿Cómo manejamos la incertidumbre y el miedo? Yo particularmente he tenido algunas veces arranques de pánico, por ejemplo. ¿Cómo se tiene que manejar eso desde el punto de vista de la salud mental? Además, bien interesante la variable que pones también, porque si bien es miedo, es también la incertidumbre. ¿Y qué es esa incertidumbre? Es el ser humano, las personas tendemos nomás a querer tener el control de todo. No solamente de nuestra vida, sino de todo, ¿no? Probablemente que ustedes están tensos ahí en el trabajo que realizan, pero quieren tener todos sus papelitos, sus vasitos, todo tiene que estar en orden. Y de paso hasta me meto a tratar de poner en orden la vida de mis hijos, de mi esposo. Qué fregado es, qué difícil es cuando esto escapa realmente de tus manos. En el tiempo de la pandemia había, sin embargo, algo que era digno de análisis. Finalmente hoy yo te pesco allá afuera, te doy un grito y te asustas, pero a los 3 minutos estás riendo. Claro. Pero hemos vivido una situación que justamente también nos ha puesto ahí en un trastorno postraumático, porque el miedo se extendió en el tiempo. Y además era un tiempo que no sabíamos nunca cuándo iba a terminar. ¿Cuándo iba a terminar esta amenaza de la pandemia? ¿Cuándo iba a acabar todo esto? Y sin embargo podía vivir tan asustado hoy como mañana o más o menos, no lo sé. Pero esto parecía una pesadilla que no terminaba nunca. Claro, y a esto sumarle, Rodrigo, que hemos perdido familiares, hemos perdido amigos y el trauma que nos ha quedado, ¿verdad? Y además no solamente perder el ser querido, sino que durante mucha época la gente no ha podido tener los rituales de despedida de sus muertos. Y ese es un elemento esencial. No sé si tú eres de los que visita un cementerio, no visitas un cementerio, si eres católico o no católico, pero la gente no podía. Me acuerdo de alguien que lloraba y decir: he ido a recoger a mi padre en una bolsa y no pude darle un beso final. Claro que muchos esperaban todos los rituales necesarios para despedir a tu muerto, que hacía todavía mucho más difícil este periodo de pérdida, ¿no? Y muchas veces, Rodrigo, el cuerpo te da llamadas de atención, pero nosotros no le prestamos la atención necesaria. Vamos a ver algunos de los síntomas a los que deberíamos realmente, prestarle atención y acudir donde un profesional. Repasemos la siguiente información, por favor. Indicadores para buscar ayuda, por favor. Poco interés para hacer las cosas, alegría, ¿no? A ver, por hacer las cosas. La sensación de decaimiento o depresión, cuando usted siente que no tiene ganas de hacer las cosas, incluso las que les gustan. Problemas para dormir, sensación de cansancio, poco apetito o comer más de lo normal, estos dos polos opuestos. Sentirse mal con uno mismo, problemas para concentrarse, moverse o hablar más lento o más rápido de lo habitual. Deberíamos prestarle atención. A ver, en medio de todo esto, el tema de la frustración. En la pandemia hemos visto no solamente miedo, ese miedo a morirse, la frustración también en la que muchas personas han estado, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Esa frustración que te lleva evidentemente a la depresión y posteriormente a un posible suicidio. ¿Qué pasa con aquello? Es decir, ¿cómo podemos manejar ese tema? ¿El de suicidio dices? El de la frustración. Claro, porque la frustración está en todo. Bueno, la frustración tiene que ver con lo que yo esperaba y el resultado realmente obtenido. Y la discrepancia entre estas dos variables es lo que hará justamente de cuán grande o chica sea tu frustración, ¿no es cierto? Ahora es cierto, tenemos muchas expectativas acerca de la vida y bien que las tengamos, ¿no? Expectativas de todos los días. Pero creo que pienso que el gran problema del ser humano es cuando tiene muy baja tolerancia a la frustración. En mi análisis personal yo digo a personas que yo las califico como personas 10 sobre 10, generalmente tienen ese es el talón de Aquiles, que la baja tolerancia a la frustración. ¿Qué es una persona 10 sobre 10? ¿Cómo fuiste en el colegio? ¿Buena alumna? Buena alumna. Peligro. ¿Cómo fuiste en la universidad? ¿Buena alumna? Buena alumna. ¿La mejor? ¿De las mejores? No la mejor, pero buena. Ya, buena alumna.
Entonces es obvio que además si eres 100 sobre 100, te cuesta que las cosas no vayan como tú esperabas. Ahí está la frustración. La perfección. Y por supuesto, la perfección siempre es el arte de cómo arruinar tu vida. Y ya que tocaste ese punto, Rodrigo, ¿cómo deberíamos ayudar entonces? ¿Cómo deberían ayudar en el colegio, por ejemplo? ¿Cómo debería ser la educación? Prestar más atención a la salud mental. Eso por parte de los niños. Y también qué pasa con los adultos, porque al estar en un entorno de presión, de trabajo, de estrés, vivimos también esta frustración, este dolor y esta falta de salud mental. ¿Cómo tienen que ayudar también las empresas a sus funcionarios para que puedan tener problemas ahí? para que Ahí puedan es tener otro tema. ayudar en Y nada. estoy pensando más bien en la educación, que yo creo que hay un gravísimo error ahí conceptual. Definitivamente, y esto es lo que yo lo grafico siempre así, esa persona que se acerca y me dice, Rodrigo, nosotros los seres humanos aprendemos de nuestros errores, ¿no? ¿Qué respondes a eso? ¿Sí o no? Yo digo no. Para nada. Es que ahí está el problema, para nada. Ojalá aprendiéramos de nuestros errores, entonces no volveríamos a caer en la misma piedra, ¿no es cierto? A repetir el curso. El problema de la educación es esta. Nos ha llevado inclusive a, bueno, solamente esta dinámica, a que se castiga a quien comete el error. Entonces, si tú aprendes desde esa perspectiva a negar el error, a minimizar el error, a evitar el error, ¿sabes qué estás haciendo? Matando al maestro. ¿Quién es el maestro del error? O sea, deberíamos aprender de los errores, pero no lo aprendemos. ¿Por qué? Porque hasta nos da vergüenza reconocerlo. Hasta lo llamamos, tenemos una palabra más desagradable para el error, y eso es fracaso. Yo creo que fracaso simplemente es un error sin lección. Así es lo que defino yo el fracaso. Si no aprendiste de tu error, sí, realmente Rodrigo, estás fracasando. Quiero profundizar ahí, Rodrigo, la educación y la frustración, porque el último libro de Oppenheimer aterriza mucho sobre esto de los países más felices del mundo, cuáles son, o los más infelices. Sí. Y esto tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Hay ministerios de la felicidad en algunos países. Hay programas educativos, todos los niños ya pasan una vez a la semana una materia de tolerancia a la frustración, por ejemplo, o algo vinculado a la felicidad. Y me parece fundamental debatir sobre esto ahora, que lo plantea Oppenheimer en función de una investigación que ha hecho en los países más felices del mundo, por ejemplo. No solamente la investigación, sino que también está basado en la psicología positiva. Y es Seligman, si no me equivoco, el que plantea justamente esto de la psicología positiva. Ahora, hay que entender qué es esta actitud positiva, porque del mismo libro que tú mencionas, hay que sacar ahí cómo está entendido el ser positivo, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que ahora conocemos como ese positivismo tóxico. Yo lo llamo así. No, yo no creo que haya personas tóxicas, pero por supuesto que hay un positivismo tóxico. Esa censura social que te lleva a decir, pero lo más importante es que seas feliz, cambia tu cara, tienes que agradecer de que la pérdida solamente ha sido material, ¿no? Y pensar que podía haber sido la vida de otra manera. No, eso necesitamos entender que ese optimismo tiene que ver con esta capacidad de resiliente y con una actitud abierta hacia el futuro y hacia nuestro mismo presente, ¿no? Positiva, pero optimista, quiero decir. Sí, Rodrigo, hay una frase que me gustó mucho de un neurólogo argentino que dice lo siguiente: el dolor es básicamente algo que vamos a sufrir todos, es algo inevitable. Pero el sufrimiento es una opción. Se puede tener dolor, pero no sufrir permanentemente. Claro. Se puede elegir no sufrir. ¿Qué te parece esa definición? Totalmente, totalmente. Y yo creo que especialmente nuestro sufrimiento lo agudizamos más cuando estamos tan pendientes en esta vida de los tengos y los debos. Por eso también el sabio filósofo Joaquín Sabina tiene una canción que dice que esperemos que en la guerra del tengo y del debo gane el quiero, ¿no? Porque creo que cuando yo vivo la vida con esta actitud de decido, prefiero, quiero, definitivamente cambiamos radicalmente nuestra actitud hacia la vida y el mundo. Yo tengo siempre una frase que
la firmo y la voy a hacer ante las cámaras. ¿Puedo decir una palabrita medio? Puede decir, ¿Puedo? puedes, estamos ya en Yo digo horario que de no protección. todo tengo se dice con cara de culo. ¿Cómo? De nuevo. Todo tengo se dice siempre con cara de culo. O sea, tengo Por que ejemplo, hacer esto, tengo hoy si hubiese tengo tenido que estudiar, venir, tengo ay queja. no, tengo que ir a trabajar, ay no, tengo Sí, que tu cara esperar es de- hasta las 10:15 para esta entrevista, ay no, tengo que mañana llevar a mis hijos al colegio, ay no, todo tengo, Te doy una solución. todo tengo, se dice con cara de culo. Siempre puedes decir no. ¿Qué? Siempre puedes decir no. Bueno, siempre puedes decir yo quiero, siempre También, puedes decir yo prefiero, siempre También. puedes decir yo... Y por eso en mi consultorio tengo un cuadro así enorme, enorme, que dice, siempre hay otro camino. ¿Por qué? Porque siempre hay otra forma de pensar, sentir, decir, hacer las cosas, inclusive de ser tú mismo. Siempre hay otra forma. Cierto, y te potencia cuando lo dices, yo creo que cambia totalmente, ¿no? En vez de tengo que ir a trabajar, quiero. No, mañana quiero ir a trabajar, mañana es lunes, qué lindo. Las aventuras que me esperarán en el trabajo, no lo sé, ¿no? No sé. Ojalá que yo honestamente digo... Mejor si ganó la selección. Y ya, claro, mejor. Claro. Mejor. Los del otro equipo se han ido con la cara de... No de tengo, sino teníamos que ganar. Pero a ver, sé honesto. Teníamos. Sé honesto en esto. Cuando hay un momento en que una persona ya no puede más, también puede decir no. Y basta. Claro. Por su propia salud mental. Y eso con lo que hablamos, el sufrimiento es una decisión. Exacto. No, tú quieres sufrir. opcional. Entonces, no sé. Entonces, nomás, ¿no quieres sufrir? No. Entonces, pare de sufrir. Perfecto. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Un gusto esta por estar con noche. ustedes. Aquí